Tú trabajaste en lo que fue la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el país. Sí, no necesariamente, vamos a decir, la formulación, sí, pero sí en el proceso de negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue un proceso que se llevó a cabo desde mediados del 2014 y durante gran parte del 2015, que fue en vista de la adopción de lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, República Dominicana, como país miembro de la Organización de Naciones Unidas, conjuntamente con otras naciones del mundo que componen la organización, negociaron esa agenda, que es una agenda que es la continuación. Que de paso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sí, que fue la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero ya los Objetivos de Desarrollo Sostenibles es una agenda mucho más abarcadora, una agenda, por ejemplo, que incluye muchos más sectores. O sea, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron formulados por un equipo, pero fue un equipo bajo el liderazgo del profesor Jeffrey Sachs del Columbia Institute, del Earth Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York, y era una agenda en ese momento que era más de países en desarrollo. Ya la agenda de los ODS, la Agenda 2030, incluye todos los países del mundo. O sea, tenemos ya países desarrollados como Estados Unidos, España, Francia, que también se comprometieron al cumplimiento de esa agenda, que bueno, es una novedad a la agenda anterior. Sí. ¿Y qué novedad aporta a la agenda anterior de desarrollo, como se veía, de desarrollo del milenio a desarrollo sostenible? Yo considero que es una agenda mucho más integral. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron 8 objetivos que realmente al momento de su formulación no se contempló tanto las correlaciones entre los objetivos. Fue eventualmente que se fueron estableciendo esas correlaciones y que nos damos cuenta, por ejemplo, que el tema de género no es solamente un tema de género, pero también está relacionado a educación, género está relacionado mucho a salud, y creo que eso es un aspecto que dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se rescató totalmente, porque se visualizó desde el punto de vista que los problemas son complejos, la problemática de desarrollo es compleja y son multidimensionales. O sea, pobreza no solamente es la ausencia de dinero o de insumos financieros, sino que es la ausencia también de acceso a ciertos derechos. Entonces, creo que ese enfoque sí se refleja bien en lo que son los ODS. Cuando yo empecé a trabajar los temas de, vamos a decir, sostenibilidad empresarial, porque vengo también de una carrera de Naciones Unidas, donde se trabajaba mucho estos temas, pero desde el punto de vista muy de política pública y gobierno. Realmente verlo de la óptica del sector privado, los problemas se visualizan de manera distinta, como uno lo visualiza, por ejemplo, desde el asiento de un cooperante. Y la verdad que los ODS es una agenda que tiene que trascender la parte académica y teórica. O sea, en general, viabilizar eso requiere mucha innovación, requiere tú transformar tu proceso, transformar tu servicio, transformar tu producto. Entonces, de la agenda de los ODS también se desprenden muchísimas políticas y regulaciones, particularmente regulaciones ambientales, que si las empresas no crean las condiciones internas ni desarrollan las capacidades internas para cumplir con esas regulaciones, entonces son empresas que no van a sobrevivir en el futuro, porque realmente si tus productos no cumplen con ciertos requerimientos que reduzcan su impacto ambiental o el uso de ciertos materiales, si tú no consigues o no logras operar de una manera más sostenible, no vas a tener continuidad en el tiempo, o tu negocio no va a tener continuidad en el tiempo. Entonces sí es una agenda que de alguna manera te obliga a innovar, obliga a transformar las instituciones, a transformar las mentalidades. Siempre hay mucha resistencia
a veces, incluso con todos los temas de cambio climático. Sí, a nivel internacional, yo creo que aquí en República Dominicana todos somos muy conscientes de los riesgos de cambio que tiene República Dominicana. Hay un consenso, sí. Porque lo vivimos. Muchos hemos oído del triple resultado. El triple resultado lo que busca es que tu empresa pueda crear valor económico, o sea, valor financiero, valor ambiental y valor social. Eso es como el marco. Ya volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a decir que amplía un poco más ese marco. Por primera vez tenemos al sector privado conjuntamente con el gobierno hablando de temas de desarrollo desde el punto de vista de política pública, porque son también situaciones que afectan la rentabilidad de la empresa. Entonces, cuando tú tienes como estos nuevos enfoques, se te hace fundamental repensar tus políticas, tu proceso, la manera que tú operas. Tú tienes que, o sea, hay que internalizar esas externalidades porque te afectan. Incluso hasta el mismo tema de educación, tú puedes estar en cualquier industria, pero la baja calidad de la educación es un riesgo continuo, porque muchas veces tú reclutas, pero hay unas inversiones en nivelamiento que hay que hacer. Y eso a veces no lo visualizábamos. Ya vemos cómo esto todo se relaciona de alguna manera y de alguna manera tiene un impacto en nuestra rentabilidad. ¿Cómo podemos definir, desde la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo podemos definir la sostenibilidad a nivel empresarial? La sostenibilidad a nivel empresarial es, y no sé si estás familiarizado con el concepto de, por ejemplo, la materialidad. Sí, sí. O sea, tú tienes que realmente analizar en qué industria tú estás y ver qué de estos problemas o problemas de desarrollo realmente afectan tu industria. Cada una de las industrias, de los sectores, son distintos y tienen un nivel tienen riesgos distintos. Por ejemplo, y afectaciones al ambiente diferentes. Por ejemplo, un banco realmente no tiene mucho impacto ambiental como tal. Entonces, no necesariamente el componente ambiental va a ser central de sus operaciones, aunque el tema ambiental realmente es transversal para todo, porque el riesgo a desastres naturales es algo que nos para las operaciones. Cuando viene un huracán, un ciclón, aumenta el riesgo también de pérdidas económicas. Entonces, de alguna manera sí te afecta, pero no le afecta en la misma manera que las industrias. Por ejemplo, manufacturera, el textil tiene un impacto ambiental enorme, la agroindustria también. Entonces, es considerar cuáles son aquellos riesgos asociados a nuestros sectores y cómo nosotros internalizamos esos riesgos y los mitigamos a través de políticas y procedimientos que de alguna manera contribuyan a nuestro éxito empresarial. Entonces, eso es básicamente lo que es la estrategia sostenible de la óptica del sector privado. A veces muchas empresas, o ya creo que nos estamos saliendo un poco de ese modelo, pero se implementaba mucha filantropía. Entonces las empresas veían más como a su responsabilidad social, de ayudar a las comunidades, ayudar a las escuelas, pero realmente a veces todo eso sin que sea parte de tu estrategia de negocio, sin que eso realmente esté contribuyendo a mitigar un riesgo o a mitigar un impacto, no lo podemos llamar sostenibilidad, porque al final tu estrategia de sostenibilidad tiene que estar totalmente alineada a tu negocio y tiene que generarte un retorno en tu inversión. Pero no en todas las industrias o todas las empresas ese retorno se podría dar, Arlet. No, pero el retorno, acuérdense que no tiene que ser necesariamente financiero. Tú también puedes considerar tu retorno social. Y tú medir tu retorno social o tu retorno ambiental, reputacional también. Aquí hay empresas que realmente tienen áreas de reputación y manejan reputación de una manera con bastante ciencia dentro de la gestión de la reputación.
Yo creo que sí, yo creo que cada vez hay mucho más conciencia. Yo creo que también el consumidor moderno, sí, la gente joven, están exigiendo bastante. Hay un nivel de conciencia entre la juventud enorme, que es mucho mayor que, por ejemplo, la generación X. Los millennials son bastante sensibles a todo esto. Y las empresas están tratando de incorporar prácticas más limpias de producción y también todo el tema de la economía circular, o sea, cómo también reusamos el desperdicio. Lo que pasa es que existen sus retos también, porque a nivel de país todavía no existe ese ecosistema que le permite a las empresas como contar con ese apoyo externo, que no sea solamente la empresa, pero también el gobierno juega un rol importante de crear también las condiciones para que tú puedas implementar esas prácticas o avanzar en la implementación de las prácticas. Porque creo que muchas empresas han iniciado, pero ya habría que pasar a un próximo nivel. Entonces, a veces hay empresas que tienen más recursos financieros y técnicos para quizás diseñar estos procesos de A a la Z y quizás terminar el ciclo, la empresa, y quizá por su envergadura o porque lo exige una regulación, lo tenga que hacer, pero aquí en la gran mayoría no se lo está exigiendo ninguna regulación. Al final lo quieren hacer, pero realmente no existen las condiciones que le permitan viabilizar esos nuevos procesos. Y para la persona que nos está escuchando, ¿qué tipo de herramientas existen ahora mismo para medir el impacto de la sostenibilidad y el avance de la sostenibilidad en las empresas? Existen varias herramientas. Aquí, por ejemplo, tiene organizaciones como EcoRed que tienen una herramienta que se llama Indicarse, sí, donde las empresas se pueden hacer un diagnóstico a ver cómo están en materia de sostenibilidad. También la organización Pacto Global de Naciones Unidas, que es una organización dentro de Naciones Unidas que es la que trabaja con todos los temas de sostenibilidad con el sector privado. Ellos también tienen una herramienta que está en su página. Lamentablemente creo que nada más está en inglés, pero que te permite también hacer una evaluación en las dimensiones que indica el Pacto Global, los principios del Pacto Global. Existen esas herramientas que a partir de esos diagnósticos tú puedes entonces planificar tus estrategias de sostenibilidad. También hay metodología mediante el cual tú puedes medir tu huella de carbono, tú puedes medir tu huella hídrica. Entonces, todo depende qué tipo de industria tú estás. Pero también hay herramientas muy simples y también que pueden usar las pequeñas y medianas empresas que quizás desde un principio quieren quizás mitigar lo más que puedan su impacto ambiental o quieren crear valor social, sea a través de sus políticas internas de gestión humana o dando acceso quizás a personas con discapacidad a un empleo. Tú también puedes hacer rápidamente, cuáles son algunos de mis metas sociales, de acuerdo a mi industria que yo quiero cumplir y no complicarlo mucho, cuáles son mis metas ambientales, que puede ser hasta tener solamente iluminación LED o tener política dentro de la empresa donde cuando los colaboradores salgan, apaguen las luces, apaguen las computadoras. Son como a veces las pequeñas acciones que hacemos cada uno en el día a día, que realmente se va sumando, que no necesariamente tú necesitas tener una estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad para quizás las empresas más medianas a grandes es particularmente útil porque te permite delimitar el alcance. Porque a veces si tú no tienes una metodología como para tú delimitar en qué enfocarte, te puedes volver loco. Entonces, tiene que ser también muy estratégico, muy alineado a tus objetivos de negocio, a tu estrategia de negocio, a tu misión y tu visión. Entonces ya eso requiere quizá un nivel mayor de sofisticación en su planificación. Pero todos podemos, no importa el tamaño de la empresa, cada quien puede aportar su granito de arena. Son marcos de reporte que te ayudan a subir la barra
en materia de tu desempeño sostenible. En el caso del GRI, el GRI es lo que se llama en sostenibilidad un reporte integrado, que significa que tiene tanto la información financiera como también la información de gestión de tus indicadores de sostenibilidad o tus metas de sostenibilidad. Lo que pasa es que el GRI, por ejemplo, y esto en toda la literatura académica y sobre sostenibilidad, el desempeño sostenible, existe una correlación directa entre el desempeño sostenible y el desempeño económico de una empresa. Entonces, y a mayor sostenibilidad, mayor rentabilidad. Entonces, el GRI lo que te recoge y como que esa relación entre esos indicadores de desempeño económico y los indicadores de desempeño social y ambiental. El GRI como marco es particularmente valioso cuando tú eres una multinacional, cuando tú tienes quizás inversiones en otros mercados. Es una forma mucho más rigurosa de reportar tu desempeño sostenible. Pero para República Dominicana, para una típica empresa, reportar el GRI tiene que tener un desarrollo enorme. Los bancos, por su naturaleza, tienen que reportar muchísimos indicadores financieros por su naturaleza y por regulación. Y por eso quizás para un banco no sea un reto extraordinario reportar una buena parte del GRI. Pero todavía hay otra parte que se requiere tener la capacidad de gestionar muchos indicadores. Entonces, y como dicen, lo que no se mide no se puede administrar. Entonces, tú mantener esos indicadores y lo que eso requiere a nivel de monitoreo, el personal que tú necesitas, eso a veces también implica un gasto, una inversión, vamos a decir, porque al final tú estás produciendo valor social o ambiental, pero eso quizá no hace mucho sentido financiero para muchas empresas todavía. Entonces, al final, o sea, un enfoque de sostenibilidad empresarial es que tampoco puede ser, no puede ir en contra de lo que puede ser la rentabilidad de la empresa, y eso es sumamente costoso. Pero sí ha habido avances, sí, definitivamente. Y yo creo también que después de la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el gobierno que creó la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible, donde se sienta CONEP, representa el sector privado. Ahora viene la Convención Empresarial del CONEP y uno de los ejes dentro de esa agenda es sostenibilidad. Entonces tuve que estar usando sostenibilidad. Yo misma solamente uso sostenibilidad, no uso responsabilidad social empresarial. RC, ya eso salió en la firma, nadie puede usar ese término. Y es totalmente válido que tú quieras hacer responsabilidad social empresarial si es lo que tú entiendes como tu estrategia de negocio. Muchas empresas familiares a veces no necesitan en una primera etapa empezar y que con sostenibilidad, porque sostenibilidad implica quizá mayor... no dedicación, pero es mayor esfuerzo, tú necesitas asignar mayores recursos y quizás eso no haga sentido para ti ahora mismo. Mucho más amplio, pero no es que no es válido. Pero yo he visto como también muchas organizaciones ya no están usando tampoco responsabilidad social. Digo, wow, ha avanzado el tema. Y eso ha sido quizá la certificación empezamos en el 2015 y el 2019. Yo espero de aquí al 2030 ya hayamos generado una transformación o contribuido a generar una transformación mucho mayor de mentalidad y conocimiento en materia de sostenibilidad. Conexión RSE, conectando acciones responsables.